que les vengo a hablar hoy, específicamente de cómo en el marco del convenio 353 surgió la necesidad de trabajar los temas de formalización laboral, entendidos por un lado desde la política pública, claro, en alineación con lo que son los marcos internacionales y específicamente con la Estrategia Iberoamericana de Seguridad Social, y eso en línea con nuestro marco normativo y con los principales desarrollos normativos. Mi presentación anterior va a ser la doctora Ana María Gutiérrez, quien se va a enfocar en los avances propiamente hablando de la principal política que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo, como lo es el Plan Nacional. Entonces, la presentación, creo que para algunos de quienes estamos acá reunidos va a ser familiar, para otros no tanto, heterogéneo, pero relacionado con el tema de la seguridad y la salud en el trabajo, en línea con esa política nacional. Entonces voy a hacer los primeros énfasis allí. El orden de la presentación comienza entonces con ese marco general para entender cómo en el marco del convenio desde la OIS con el Ministerio del Trabajo fuimos adentrándonos en los principales, digamos, aspectos conceptuales y normativos que tiene la informalidad laboral. Y todo ello parte, como lo vamos a ver, del principio de que de nada nos sirve hablar de la seguridad social integral y de todos los beneficios de la afiliación de los trabajadores, etcétera, etcétera, si no contemplamos líneas de trabajo en materia de formalización, porque cuando no hay informalización, pues todo lo demás, digamos, es un poco tela y añadidura que no se puede aterrizar en el terreno. La presentación comienza con eso, luego vamos a ver un poco lo que fue los principales desarrollos normativos más recientes y cómo esos tienen una relación directa con el componente de gestión territorial que se adelantó en el marco del convenio, para señalar algunos de sus principales avances y sus principales retos, ya que es un producto que está inacabado, pero que se alimenta de esa labor de asistencia técnica que se ha ido gestionando en los diferentes departamentos, en los comités seccionales, en los comités locales, y donde muchos de ustedes pues, han conocido ya al equipo de profesionales que nos ha acompañado. ¿Cuál es el contexto inicial? El contexto inicial es el marco de los derechos humanos, los objetivos y de aquellos pactos regionales, como lo presentaba la doctora, que tiene que ver justamente con naciones y el último pacto más reciente, que es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos que allí es de donde la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo pues, se ha ido alimentando para darle, digamos, sentido a lo que es los derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo y a los derechos de segunda generación que tienen que ver específicamente con la salud, con el trabajo y, en un sentido más amplio, con la seguridad social. ¿Por qué es irrelevante para nosotros el contexto de la estrategia iberoamericana cuando hablamos de formalización laboral? Porque sin ese tema de la formalización laboral la estrategia se queda coja y por ende todo el marco normativo que los diferentes instrumentos de política pública se quedarían también cojos. Fíjense ustedes cómo el primer objetivo de la estrategia iberoamericana pues, nos plantea la necesidad de reducir la informalidad, cómo acercar la informalidad que es tan estructural en la mayoría de los países de la región y particularmente en Colombia, donde tiene unas tendencias casi que contracíclicas, es decir, se supondría que cuando una economía crece y cuando el producto está creciendo, aumentándose, también se va dando un aumento significativo del empleo formal y se reduce la informalidad. Pues en Colombia no sucede así. En Colombia hay unas rigideces estructurales, hay unas inflexibilidades en otros ámbitos de la política pública que hacen que la informalidad crezca a la par de la formalidad, a la par del crecimiento económico. Entonces, de alguna manera, ese es un primer, cuello de botella que tiene nuestra economía y el desempeño institucional que hay en Colombia para entender por qué es necesario empezar a abordar, como dijeron algunos de ustedes en las intervenciones al finalizar el bloque anterior, desde una perspectiva territorial, los promedios y decir que Colombia está creciendo en su Producto Interno, que la desigualdad se reduce entre los géneros, que la pobreza y las brechas de inequidad entre pobres y ricos se están también reduciendo en el promedio, y cuando bajamos a mirarlo por regiones y por departamentos, pues nos encontramos con un panorama totalmente diferente, donde en realidad están aumentando los problemas que estructuralmente se ocultan detrás de esos promedios. Entonces, aquí están los principios, que alimentan la estrategia iberoamericana, y fíjense que el primero
que se impulsa es el desarrollo de programas públicos que acerquen esa economía informal a la informal. No porque haya que crear toda una campaña o una cruzada lanza en ristre contra la informalidad. La informalidad es en cierto sentido explicable y es natural al ciclo económico y al tipo de economía que tenemos. Lo que no es explicable es que si la economía crece y el empleo está aumentando, siga, digamos, unos índices tan altos de informalidad, sobre todo en ciertas regiones, y de subcontratación y, digamos, de formas de empleo que no son dignas y que, por el contrario, van a acrecentar brechas entre la población, entre los niveles de ingreso de la población. Estaba hablando. ¿Estoy escuchando o me están perdiendo? Bueno, muy bien. Eso como contexto general. Esta ayuda que ven ustedes en la pantalla en ese momento destaca los dos elementos que quisimos destacar en el marco de lo que ha sido la asistencia técnica de la OIS al Ministerio de Trabajo en este ámbito de la formalización. ¿Por qué? Porque el primero de esos objetivos específicos tiene mucho que ver con el desarrollo que se haga desde el nivel nacional del marco normativo, de los decretos, de la unificación normativa, como es un buen ejemplo el decreto único reglamentario y digamos otras normas que a medida que ha ido evolucionando nuestro marco normativo, pues han ido simplificando o dándole un cuerpo coherente a la legislación tan dispersa que tenemos en materia de seguridad social y específicamente en el ámbito del Sistema General de Riesgos Laborales, donde sí podríamos hacer énfasis y empezar a acercarnos a esas realidades de los territorios, era a través de los objetivos específicos 1.2 y el 1.4. Como del marco normativo y el desarrollo de ese marco para vincular a los sectores productivos, a los actores económicos de las diferentes regiones, y con una serie, digamos, de acciones que se englobaban dentro del marco de la sensibilización, la información, la divulgación del abundante material que tenemos hoy en día en materia de riesgos laborales para acercarnos a esos sectores que en muchos casos aún nos hace falta identificar, caracterizar y comenzar a intervenir. Es cierto y es claro en muchas regiones que de acuerdo al actor productivo o al sector predominante de la economía por departamento, la estrategia tiene que variar. Son diferentes los riesgos a los que está expuesto la población de trabajadores, son también diferentes los riesgos a los que están expuestos todas aquellas actividades o ramas de las actividades económicas que se desprenden de los sectores principales, en formas de subcontratación y de informalidad. Por último, digamos, dentro del objetivo 1.4 también nos interesaba entonces poder afianzar a través de los comités seccionales y locales todo lo que fueran las actividades de aproximación a aquellos actores que desconocen sus derechos en materia laboral, sus deberes, y que por ende están a la sombra de la informalidad, muchas veces, digamos, con un carácter involuntario. Como vamos a ver más adelante, uno no puede hablar de la informalidad como involucrando a todo el universo de trabajadores informales en un solo saco. Y en la medida en que podamos caracterizar y, digamos, desagregar un poco esa gran categoría de lo que es la informalidad, pues nos vamos a aproximar con más certeza o con mayores, digamos, herramientas técnicas a la intervención de ese tipo de poblaciones. ¿Cuáles son nuestros referentes normativos y jurídicos? Después de una extensísima de este segundo semestre, donde hicimos la revisión tanto del marco normativo como de fuentes académicas, bibliografía digamos, de literatura gris y de fuentes de segunda, analíticos, textos de expertos de organismos internacionales, llegamos a encontrar unos aspectos fundamentales para aproximarnos a cómo la informalidad, en la medida en que deviene en precariedad laboral, se convierte en un factor más de vulnerabilidad para la población. No sé si para todos ustedes es familiar esas ecuaciones que se trabajan en la gestión del riesgo. Cuando uno habla de riesgo, por lo general el riesgo es una función de las amenazas multiplicadas por la vulnerabilidad de la población. Y en el denominador están las capacidades de la población o de esos sujetos que están siendo afectados por una potencial amenaza de ser resilientes, de poderse recuperar rápidamente de esas crisis. Entonces, si uno analiza esa función, en la medida en que aumenten amenazas como los choques económicos, los desastres naturales, incluso amenazas de tipo más antrópico y digamos de política pública, porque una reforma tributaria es claramente una amenaza por lo tanto, entonces en la medida en que esa amenaza aumente, que está en el numerador, o la vulnerabilidad de las personas aumente, pues probablemente el nivel de riesgo de estar
o de caer en trampas de pobreza es muchísimo más alto. Por lo general la literatura nos refiere el tema de la vulnerabilidad a esa ciclicidad que tienen las personas de encontrarse en una situación de bienestar, pero que probablemente caigan rápidamente en una trampa de pobreza o en un círculo de pobreza. Cuando uno mira las estadísticas de informalidad en el país, realmente con lo que se encuentra que es que las personas que están en ese amplio ramo de la economía son personas cuya productividad es muy baja, y esa productividad es muy baja porque por lo general son personas que no tienen una calificación adecuada, que se desempeñan en la economía, digamos, de una manera muy artesanal, desempeñan oficios que han aprendido por tradición, pero que no son atraídos por el sector formal cuando éste empieza a desarrollarse. ¿Y por qué no lo hacen? Como vamos a ver más adelante, hay unos temas del salario mínimo que hacen muy inflexible la atracción de esa mano de obra poco calificada. En la medida en que aumenta el salario mínimo o que el salario mínimo sea siempre el estándar bajo el cual yo contrato a las personas, pues en la medida en que mi economía no esté funcionando también voy a buscar mano de obra cada vez más calificada. Por ende, quienes no están tan calificados, ¿cierto?, tienden a alejarse del mercado formal de trabajo. Y en esa medida son personas que entran a ciertos círculos de vulnerabilidad que nos interesaba estudiar. Pero más allá de identificarlos y de hablar, oh sí, qué importante es la población vulnerable, hagamos. Nos interesaba también era encontrar cómo en el marco jurídico, en la jurisprudencia actual colombiana, se relacionaba a eso para poder decir si efectivamente las personas en condición de formalidad, ¿no?, eran también vulnerables, y entonces en la medida en que fuesen vulnerables o se pudieran entender como un grupo poblacional vulnerable, poder hacer algo al respecto y conectar entonces sus derechos fundamentales con ese marco y esa jurisprudencia para hacer algo al respecto. Y no simplemente dejarlo, digamos, a la deriva en el marco de las políticas económicas o del mercado laboral. La primera definición importante que encontrábamos allí es que la vulnerabilidad, por lo general, la relacionamos con circunstancias que tienen que ver con las posibilidades de las personas para que procuren su propia subsistencia y para que logren los niveles deseados de vida. ¿Por qué son relevantes esas dos variables? Porque una cosa es que yo no tenga el ingreso suficiente para subsistir, digamos, para tener los 3 platos de comida al día para sostener a mi familia. Pero una cosa que también me hace vulnerable, una condición que también me hace vulnerable, es la que yo no tenga los medios de subsistencia, no solo ingresos, sino los medios de vida suficientes y adecuados para lograr aquello que quiero hacer con mi vida. Entonces, los estados deseados de bienestar, es como se define, es una manera de definir la superación de la pobreza, nos interesaba en este contexto. En segundo lugar estaba ya el vínculo que hace la Corte Constitucional en algunos de sus fallos, en varias de las sentencias que pudimos revisar, en la que efectivamente no solamente nos daba definiciones de la vulnerabilidad y de la población vulnerable, porque ustedes saben que la Constitución ya de entrada define una serie de sujetos de especial protección, pero adicionalmente la jurisprudencia ha ampliado ese grupo a, por ejemplo, a las personas, no solamente a los mayores de edad, a las personas mayores, a los niños, a las madres cabezas de familia, a los desplazados, a las víctimas de la violencia, a los afrocolombianos, a los miembros de comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, la jurisprudencia ha hecho que la población vulnerable en general sea un grupo cada vez más significativo de la población. Por ende, nos interesaba encontrar, bueno, ¿y la Corte cómo hizo entonces para hacer que esos sujetos fueran de especial protección? Y hasta dónde las variables económicas o aquellas, digamos, variables que podíamos ver desde el mercado laboral que afectaban el grado de formalidad o informalidad de la población, entonces eran asumidas dentro de nuestro marco jurídico y dentro de la jurisprudencia. Lo encontramos en esas sentencias, en algunos fallos donde la Corte nos dice que el vínculo entre la informalidad y la vulnerabilidad, es decir, entre las condiciones laborales, ¿sí?, o de desempleo de una persona y su mayor grado de vulnerabilidad, se da en la medida en que la informalidad por lo general deviene o ocasiona precariedad laboral. Entonces, si invirtiéramos esa ecuación, en la medida en que yo, manteniéndome en la informalidad de la economía, tiendo no a mejorar mis ingresos, tiendo no a mejorar mis condiciones de vida, sino a empeorarlas, y por ende las mismas condiciones bajo las cuales estoy trabajando van a empeorarse, se hacen más precarias, eso me acerca cada vez más a la población vulnerable, tal y como la define la Corte Constitucional. En ese sentido, la informalidad genera además unos procesos de exclusión. La literatura es muy rica en hablarnos de la población vulnerable en términos de población que históricamente haya sido excluida, ¿no? Más recientemente, con los estudios que les comentaba sobre mitigación del riesgo y gestión del riesgo, con los desastres naturales, con los shocks económicos, cosas por el estilo, esa literatura trató de ahondar aún más en las diversísimas clasificaciones de exclusión
a los que están sometidas las poblaciones que calificamos como vulnerables o pobres, por poner solo dos ejemplos. Sin embargo, la literatura más reciente lo que sí hace y lo que retoma la Corte Constitucional con algunas fuentes ya de décadas más recientes es hablarnos de procesos de discusión que deben de particular interés para nosotros en el contexto de estas investigaciones y del trabajo en las regiones, como tenía que ver no solamente con el ejercicio parcial de los derechos de ciudadanía, con el bajo acceso a la disposición de activos o con el insuficiente ingreso para esas necesidades básicas materiales o inmateriales, sino y sobre todo esa última categoría, en la medida en que yo hago cada vez más precarias mis condiciones laborales y de vida, en la medida en que me mantengo en la informalidad, por defecto, ser menos mis derechos y por vía del ejercicio de mis derechos que se ven vulnerados y reducidos, tengo un acceso nulo o parcial al sistema de seguridad social. Y eso es lo que en el contexto de la estrategia iberoamericana y del derecho fundamental a la seguridad social, como lo establece nuestra Constitución, porque ustedes se dan cuenta, el derecho al trabajo y el derecho a la salud no son derechos fundamentales. En nuestro orden y digamos en la Declaración Universal son derechos sociales, son derechos de segunda generación y devienen en derechos fundamentales, pero por su conexidad con el derecho a la vida, a la dignidad, a otras cosas. Son derechos que de alguna manera requerían encontrar ese vínculo y el sistema de seguridad social, el derecho a la seguridad social es, digamos, el marco amplio que nos permite a nosotros decir efectivamente entonces al encontrar ese vínculo de cómo podemos abordar la informalidad desde una perspectiva en la que hay que empezar a trabajar y reducirla para mejorar los derechos de la ciudadanía, entonces volquémonos ahora hacia los territorios a ver con qué nos empezamos a encontrar. Dado que existe una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, si tenemos un plan nacional que efectivamente se afinca, digamos, en los principios de una población que se encuentra estructurada en torno al mercado laboral. No sé para cuántos de ustedes sea familiar esta gráfica. Cada vez que hice esta presentación en territorio veía ojos asombrados con actores y con sectores económicos que lidian con estos temas todo el tiempo. ¿Por qué es importante esta gráfica para nosotros? Si ustedes se dan cuenta, este es un tradicional árbol de cómo se estructura el mercado laboral, es decir, la población o el censo de un país organizado en términos de mercado laboral. Del total de la población encontramos siempre dos categorías básicas. La primera, la que está en edad de no trabajar y la que está en edad de trabajar. Esa población en edad de trabajar es la que nos empieza a permitir construir ciertas tasas. Cuando hablamos y cuando escuchamos los indicadores en la prensa o en las noticias o en los boletines del DANE y en general del gobierno, por ejemplo, nos hablan de las tasas de ocupación, la tasa de desocupación. Es en estas primeras categorías donde empezamos a encontrar las deficiencias que tenemos incluso a nivel de las mediciones y de las estadísticas para capturar el fenómeno de la informalidad en toda su complejidad. Dentro de la población en edad de trabajar encontramos los económicamente inactivos y los económicamente activos. Estos porcentajes que ustedes ven en la pantalla son tomados de las estadísticas más recientes del DANE. Creo que esta la elaboramos para la primera mitad de este año. Entonces probablemente es el boletín para el primer semestre del 2017. Dentro de la población económica activa, que es con la que construimos la desocupación, colocándola en el denominador, encontramos a los ocupados y a los desocupados. Dentro de los ocupados es donde encontramos a los informales y a los informales. Y dentro de los informales, que es donde nos tocaba empezar a arañar un poquito, a hurgar un poquitico para entender mejor ese panorama, es donde encontramos a los diferentes tipos de informalidad. ¿Por qué es relevante este cuadro? Es algo que encontramos a diario y son indicadores además de los que nos hablan cotidianamente los medios. Cuando hablamos de población vulnerable en relación con la informalidad, estamos dejando por fuera todo lo que es la población económicamente inactiva, que la desconocemos profundamente. Un dato estadístico que se captura en un instrumento de encuesta de hogares o el censo que hace el DANE cada cierto y que actualiza cada ciertos periódicos. Tanto la población en edad de no trabajar, tenemos grupos de personas que están trabajando y que están en la informalidad. En la población económicamente activa tenemos también a personas que se desempeñan dentro de los desocupados, incluso cuando uno mira los cortes de el muestreo que se hace para poder dar una cifra aproximada en los promedios nacionales, allí también se escapa muchísima población que eventualmente está desocupada, pero muchas veces no porque quiera o porque lo esté disfrutando, sino porque la situación específica de su territorio pues no le permite emplearse o encontrar una ocupación. Y es allí entonces donde entramos a la población formal. Población formal que de todas maneras, dadas las condiciones y la reglamentación que existe actualmente en materia laboral,
y dada la reforma tributaria, dada el efecto también que ha tenido alguna legislación para la formalización de empresas y digamos, el apoyo a otro tipo de iniciativas de orden macroeconómico, también, digamos, están siempre en el limbo de la informalidad, es decir, están contratados por poco tiempo, son empleos temporales, y al momento de los cortes de esas mediciones, reportan unas cifras que de pronto hacia los cierres de semestre, a los comienzos del año, no es tal. Esa era, digamos, una primera aproximación conceptual de por qué es relevante no dejar por fuera de todas maneras las otras categorías y no fiarnos específica o exclusivamente de los índices que nos van reportando los centros como el DANE en materia de informalidad. Hay mucha investigación que está adelantando en este momento el Rosario, la Universidad Nacional y algunas universidades que tienen presencia en las regiones donde esos indicadores están súper disparados. Son informaciones, digamos, de primera mano y que tienen una periodicidad y una ciclicidad, una frecuencia mucho más alta y nos dan una foto, nos permiten tomar una foto más adecuada de la realidad. Así que estas estadísticas en realidad, decir que la formalidad en Colombia está en el 51% si la va uno a ver en regiones como Guajira, Bichada, Baupés, norte de Santander, no sé, creo que allí la informalidad nunca estaría por debajo de la formalidad. Eso sería como una foto muy errada de la realidad, por mencionar algunos departamentos. ¿A qué se refieren estos tipos de formalidad? Voy a empezar a avanzar ya más rápido en esta parte porque vamos a irnos aproximando a lo que es los desarrollos más recientes dentro del convenio. Hablamos de tres tipos de poblaciones informales. Inicialmente, por subsistencia, aquellos que están de forma voluntaria y aquellos que están de forma involuntaria. Por subsistencia, entiéndase aquellas poblaciones que por lo general denominamos vulnerables, es decir, personas que no tienen un nivel educativo si es que llegan a tener algo de educación, no tienen experiencia laboral y viven en zonas o en territorios donde hay una muy baja productividad. ¿Por qué es tan importante el tema de la productividad regional en este contexto? Vamos a ver más adelante, ahora que les mencionaba el tema del salario mínimo. Hay regiones donde hay empleos y donde hay sectores productivos, sectores de la economía que son muy productivos. Eso hace que la mano de obra, en la medida en que sea más o menos calificada, no altera mucho el volumen de mano de obra y de contratación que hay. Hay otras regiones, en cambio, donde no hay tanta productividad, o donde los sectores productivos, sectores económicos que hay, los actores que hacen presencia en ciertos territorios, no requieren mano de obra tan calificada, pero como están sujetos a las mismas presiones de contratación, a las mismas rigideces o legislación laboral, entonces hacen que ahí sí sea un factor diferencial el tipo de contratación que yo le hago. No solamente en mi sentido perverso para el empleador, para el empresario, sino para los mismos trabajadores. Si yo voy a acceder a un trabajo que no es muy productivo, pero para eso me toca, por ejemplo, pagar y afiliarme y hacer una serie de salario, pues yo prefiero mantenerme en la informalidad y hacer algún tipo de negocio. ¿Vale? Eso no se da en todos los territorios, por eso vuelvo, hay regiones que son más productivas, particularmente Bogotá, Manizales, Medellín, donde el salario mínimo en realidad apenas es la barrera de lo mínimo a las personas, así estén en el sector informal, se les pague el mínimo, el rasero para poderlas generar un ingreso para que estén trabajando en ciertos sectores, pues viene siendo eso. Hay sectores donde no, donde sí se convierte en una traba. Entonces en Bogotá no se promueve tanto la informalidad, aun cuando es una tasa todavía muy alta, ¿cierto? Mientras que en otras regiones esa barrera sí dispara de inmediato la informalidad, ya sé que los sectores sean menos productivos, tengan personas menos calificadas, pero que a su vez esas personas estén en unas condiciones cada vez más precarias. En segundo lugar, entonces tendríamos a los involuntarios. En los involuntarios es donde encontramos a la población, a las personas que están sometidas a algún tipo de barrera. El tema de la ha sido crucial para el desarrollo de este marco conceptual y, digamos, de la aproximación a entender lo que sucede en algunas regiones. Porque las barreras las generan a veces la misma regulación que tenemos. A veces la misma, digamos, promoción o las políticas de apoyo al empresariado, a los emprendimientos, las políticas de protección, lo que son hoy en día todos estos esquemas de subsidios condicionados, familias en acción, etcétera, etcétera, digamos, buscan que se reduzca la brecha y que, digamos, desaparezcan ciertas barreras para la población que no tiene los medios a las maneras de acceder a unos programas del Estado como educación o para que se pueda
veces estas poblaciones se encuentran en el lado negativo de las políticas que buscan beneficiar a una realidad que no puede ser la territorio para obedecer. Aparecen allí. Aquí uno se encuentra estadísticas interesantes. Estoy en un antiguo territorio nacional. Soy joven. Ojalá no haga pero si soy afrocolombiana o soy miembro de una comunidad indígena, mi probabilidad es cercana al 80% de normal. Así de simple. Si soy joven, indígena y nací en la región del Pacífico, también mi probabilidad de tener una informalidad económica 90-95%. ¿A qué se refiere la población que se encuentra en la informalidad con un carácter involuntario? Justamente a estas personas que por barreras regulatorias, por diferentes formas de discriminación que aún hoy en día uno la ve en muchas regiones del país, pues están allí y no logran acceder a un empleo formal, no logran capacitarse de una manera adecuada o aún lográndose capacitar no logran acceder a un salario, a un ingreso promedio que le permita subsistir en condiciones dignas. Por último, tendríamos, bueno, no por último, uno podría seguir desagregando mucho más esta población. Pero en tercer lugar tendríamos a la población que sí se encuentra allí voluntaria y que es por excelencia el objeto de acción del Estado en materia de inspección, vigilancia y control. Porque es allí donde encontramos no solamente a personas que por diferentes tipos de reglamentación o de barreras se mantiene a la sombra de la formalidad, ¿cierto? No le intervienen por más tiempo, sino se le toca pagar mucho en seguridad social, si tiene que incurrir en unos gastos sino es aquí también donde encontramos a los empresarios informales. Y es allí donde en realidad hay buena parte del esfuerzo que tenemos que hacer como Estado, tiene que orientarse allí, porque el hecho de yo poder definir o caracterizar cada vez mejor a mi población de trabajadores informales me va a acercar también con mucha más certeza y con más herramientas para la acción a esa población universo de empresas que por conveniencia se mantienen en la informalidad y no legalizan y no normalizan nunca su situación frente al Estado. Dentro del ejercicio entonces nos encontrábamos con cuáles son las regulaciones o cuáles son las recomendaciones que hace la literatura de los organismos internacionales que tienen vela en este entierro sobre lo que debería constituir un enfoque integrado. Allí es lo que ustedes ven en la pantalla. ¿Qué debería ser un enfoque integrado de lucha contra la informalidad? Todo este recetario. Iniciativas políticas económico que genere empleo de calidad, mejorar el entorno normativo, promover el diálogo social, promover la organización y la representación, la igualdad y la lucha contra la discriminación, a los emprendimientos, el desarrollo de las competencias profesionales y la financiación pues, de programas que puedan mejorar en el nivel técnico y tecnológico a amplios rangos de la población vulnerable, la ampliación de la protección social y desarrollo económico. Todo esto debería combinarse de una manera orquestada y digamos con la participación de diferentes sectores, es decir, deberíamos tener políticas intersectoriales como lo mencionaron ahora al final de sus intervenciones en el primer bloque algunos de nuestros participantes y la doctora Fanny cuando estaba acá. Efectivamente hay todavía muchos ámbitos en los que si no actuamos conjunto, o sea, si no actuamos como bloque, no tenemos ni capacidad de inspección, no tenemos cómo hacer vigilancia, no tenemos cómo hacer control, no tenemos cómo sancionar, no tenemos cómo hacer muchas cosas, porque a la medida en que las competencias estén muy repartidas, y no haya maneras de trabajar conjuntamente, pues a la hora de la lucha contra un fenómeno estructural como la informalidad, pues no se va a ver. Y lo que es peor, aquí tiene que ver hasta el DANE y todos los centros y las maneras en que capturamos información. Porque muchos esfuerzos, si ustedes recuerdan esa estructura del mercado laboral, muchos de los esfuerzos que se están haciendo desde ciertos sectores y desde ciertos ministerios o ciertas entidades para mejorar las condiciones laborales y sacar de la informalidad a buena parte de la población no va a quedar capturada por los instrumentos de medición que tenemos. Entonces, lo que son los jornaleros, todo lo que se está haciendo en este momento a través del plan progresivo rural que tiene el Ministerio del Trabajo, lo que es también pues, todo lo que planteó la misión de la reforma al campo colombiano, que lo hizo Planeación Nacional y que vuelve a tocar a todos los sectores, pues tenemos en el campo buenísima parte, o la mayor parte de la población está en la informalidad y muy probablemente la manera en que capturamos la información para construir las estadísticas no los va a tocar porque sus condiciones son oficios y son ciertas formas organizativas que no están siendo capturadas por la encuesta que le realizamos. Eso con respecto a la OIT. Uy, me pasé una.
en conjunto, si uno quisiera pensar qué podría constituir o cómo se podría configurar una estrategia articulada para la lucha contra la informalidad, encontramos tres grandes ámbitos. El primero, que le corresponde al nivel nacional, al nivel, digamos, macro de los arreglos institucionales, que tiene que ver con las políticas de productividad, pero eso es apenas obvio. Si la economía no es competitiva, si no se innova, si no hay tecnología, si no hay, digamos, como lo planteábamos ahora en el primer bloque, si no hay unas políticas decididas y serias de desarrollo del talento humano, pues muy difícilmente nos vamos a acercar a ese ideal de que las unidades productivas, las empresas, sean cada vez más competitivas y puedan generar unas condiciones, digamos, que redunden en un beneficio de aquellos que están siendo empleados por cada una de esas unidades. En un segundo lugar, ya en un nivel intermedio, que es donde sí tiene mucho que ver ya el nivel medio de la administración pública, las gobernaciones, donde tienen que ver los gremios, sindicatos, donde tiene mucho que ver un universo de actores más amplio, ese que tiene que ver allí sí con el aumento de capacidad institucional para acercarse a los estándares internacionales en materia de formalización. ¿Qué tipo de medidas se encuentran allí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de normas adecuadas a las realidades de los territorios, con el desarrollo de incentivos para que la acción, digamos, del Estado no llegue solamente en su versión policiva, ¿no?, con el garrote, sino que llegue también con unos incentivos diferenciados, llegue también con mucha comunicación y mucha información, porque es que algo que hemos notado y que hemos descubierto a lo largo del desarrollo de este convenio, si uno empieza a hablar con los trabajadores informales, los que se desarrollan todas sus actividades en el mototaxismo, los mismos taxistas, los vendedores de los mercados artesanales, ¿no?, los que venden pescado, los que venden carne, los que venden todo, digamos, eso sin hablar de los vendedores ambulantes, pero en general la gente, el grueso de la población que se desempeña, conoce sus derechos. Ni idea que la seguridad social, no tiene ni idea, como por lo general, si han sido de buena, están, digamos, vinculados al régimen subsidiado en salud, pues desconocen el resto. Son personas que por lo general piensan que nunca se van a pensionar y que eso de la pensión es más bien un gasto excesivo y que no lo necesitan, porque eso para qué si no nos vamos a envejecer, ¿cierto? No conocen programas, además, como los BEPS, no conocen, muchas personas mayores en ciertas regiones no tienen ni idea que existe el programa Colombia Mayor. Es decir, hay un desconocimiento generalizado tanto de las iniciativas que hay para el respeto a ciertos y la garantía de ciertos derechos de los colombianos, como a lo que es específicamente hablando los derechos, ¿no?, como la seguridad social, los beneficios de la afiliación y por qué, digamos, la idea de estar afiliado es un beneficio para las personas. En tercer lugar, y es algo en lo que nuestra legislación tiende a desarrollarse ampliamente, es la legislación y el desarrollo de acciones para grupos específicos, para temas específicos, es decir, no mirar en la escala mediana, intermedia o macro, sino en la escala micro, ¿no? Algo con lo que creo que varios de nosotros acá, la doctora Ana María, muchos de los expertos, pues estamos en contra, y es que se genere tanta reglamentación para tanta actividad chiquitica. A la hora del TEP, la población sigue en unas condiciones laborales muy precarias, así puedan afiliarse al sistema integral de seguridad social, sin tener eso que estamos hablando aquí de seguridad. Imagínense cómo es el panorama cuando uno habla solamente de los riesgos laborales. Pues es nulo o es todavía peor debajito el tema de la afiliación acá. El conocimiento general, pues el desconocimiento es muy amplio. ¿A qué me refiero entonces con las acciones ya más de tipo más específico? Lo que tiene que ver con las acciones para los independientes, sobre todo los independientes que ganan menos de un salario mínimo. De los dependientes, como ya salió parece que ya por lo menos trata de acercarse a los trabajadores dependientes que ganan menos de un salario mínimo, entonces empezar a generarle como facilidades. Poblaciones vulnerables en general, trabajadores domésticos, etcétera, etcétera, entre otros actores. Frente a cada uno de los tipos de informalidad encontrábamos un tipo de... Bueno, no son soluciones, son salidas, son pequeñas respuestas que se pueden empezar a articular. Contra los informales involuntarios, lo primero y lo más que existe en este momento en la literatura, y lo primero que le dicen a uno todos los empresarios en los múltiples encuentros en los que hemos estado, es que si se sigue teniendo esas barreras y de esos costos salariales tan altos, de nada le conviene a ellos, y entre más pequeña sea la escala de la empresa, menos les conviene formalizarse a sí mismos y formalizar a sus empleados. Eso está clarísimo. Si no se hace algo, sea a nivel regional, sea a nivel nacional, sé que es un tema muy complejo, pero si no se empieza a idear el mecanismo, en la medida en que existan esos costos tan altos extrasalariales, con el techo que tenemos del salario mínimo actual,
la informalidad no va a decrecer. Eso es definitivo. El salario mínimo ya había hecho la alusión, una de las variables estructurales que más influye, y hace poco salió un estudio, tengo que terminarlo de leer con más juicio, pero lo sacó el Banco de la República en el 2017, eso fue como de junio a julio, en el que se hace por primera vez un estudio diferencial por regiones de cómo podría variarse el salario, el tema del salario mínimo. Tiene que ver con lo que ya había comentado anteriormente. Hay regiones donde cuando uno compara el salario mínimo con el salario promedio de lo que gana la gente en una región, es relativamente el mismo, es relativamente estable, entonces al empresario le da lo mismo, o afiliar a la persona con ese techo que le ponen, con ese piso, perdón, que le ponen el salario mínimo, o no hacerlo. Entonces, por cumplir con los estándares, en la medida en que aumenta la vigilancia y el control, y en la medida en que él quiere formalizarse, pues le es indiferente la diferencia. Hay otras regiones en donde el panorama es totalmente distinto, donde las personas y los empresarios en particular sí que el piso que les está colocando el salario mínimo es muy alto y sus actividades no son tan productivas, por ende ni se formalizan como empresas ni formalizan a los trabajadores que están con ellos. Es así la realidad. De hecho, en ese estudio es donde se mencionaba eso. Solamente Bogotá, Manizales y Medellín son lo suficientemente productivas, digamos, su economía y sus sectores, sus actores son tantos y tan productivos que el tema del salario mínimo no implica una variable estructural que afecte a la informalidad. En el resto del país sí es así. Entonces no me imagino quienes vienen de otras regiones cómo será el panorama en sus respectivas regiones. Recuerdo mucho algunos casos en algunos departamentos, donde el Estado, digamos la gobernación, en algunos casos es el principal empleador, donde hay pocos contratistas y los contratistas o empresarios privados que hay, en realidad dependen son de los contratos con esas entidades gubernamentales, ¿no? Entonces empiezan a hacer hacer los diferenciales y si yo efectivamente no puedo aplicar el mismo, ni siquiera a regiones completas. Que acabe, ¿qué horas son? Bueno. Lo que se ha propuesto desde esos espacios, sí. Correcto. No, y eso aplica incluso para todo lo que son las políticas de subsidios del gobierno. Hay personas, por ejemplo, los programas de vivienda, pero tiene mucho que ver aquí con las barreras, porque eso discrimina mucho. Es más fácil para mí acceder a un programa de vivienda si soy víctima, si soy desplazado, si soy afro, si me salgo de Bogotá, porque en Bogotá para que me lleguen, me otorguen, o sea, las barreras son diferentes. Entonces prefiero irme a Villavicencio, prefiero irme a zonas menos productivas, donde todos esos costos se abaratan tanto, que probablemente la política, el programa que yo aplico aquí en Bogotá, me resulta mucho más rápido en otras regiones del país. Eso es muy cierto. Bueno, a eso nos referimos, gracias por la pregunta, por la intervención. A eso se refiere el siguiente tema que tiene que ver con los involuntarios, que es los esquemas de protección, los requerimientos legales y administrativos. Y por último, la discriminación, porque efectivamente todavía falta muchísimo que hacer en ciertas regiones para el tema discriminatorio. Para los informales que están allí por la subsistencia, están los programas, están los lineamientos de política, toca articularlos. Por un lado está el tema de la educación, la capacitación y la productividad. Si yo logro hacer, ¿se acuerdan cuando les hablaba de esa ecuación de lo que depende el riesgo? Si yo hago que ese denominador se reduzca al máximo, pues probablemente lo que hagan las amenazas y la vulnerabilidad de la población me va a reducir el riesgo. Si no lo hago, no, mi indicador de riesgo siempre va a estar aumentando. Por otro lado, está la idea y los principios, digamos, de aplicar con gradualidad ciertas normas que ya se están empleando. El ejemplo que se hizo desde el gobierno con la ley de formalización, la del 2010, fue algo muy bueno, porque ese tipo de normas que se aplican con cierta gradualidad dejan ver sus efectos con el tiempo. Claro, luego vino la reforma tributaria, vino otro tipo de efectos también positivos por un lado, porque se aumenta, digamos, la formalización empresarial. Hay unos indicadores allí muy alentadores, pero se afectan otras variables. Entonces, por eso, de allí el tema de la gradualidad. La gradualidad es que existan normas que tengan un horizonte de tiempo determinado para ver cómo mejoran ciertos índices y de allí emprender otras medidas. En tercer lugar, bueno, desde aquí ya se toca mucho con la población de los voluntarios, que tiene que ver con la medida en que yo desde los programas del Estado, actuando de una manera coordinada, logro efectivamente mejorar las condiciones de aquellos que están en la informalidad con bajos ingresos. En este caso y específicamente en lo que nos tenemos que enfocar, y que es un producto inacabado todavía del componente de gestión territorial, es poder identificar en cada uno de los departamentos y los contextos en los que estamos empezando a actuar, cómo desde las cooperativas, las asociaciones, ciertas fundaciones, ¿no?, se empiezan a idear maneras de afiliar a las personas que no solamente
informales que están ganando menos de un salario mínimo, pues tenemos que empezar a idearnos cómo abordarlo. Y en muchas regiones y ciudades ya se está empezando a hacer eso a través de agremiaciones, asociaciones, bueno, mecanismos asociativos que estamos empezando a desenmarañar un poco. Y por último, pues como ya lo habíamos mencionado, el tema de la inspección, la vigilancia y el control. Me han pedido que cierre ya, que me estoy quedando sin tiempo, entonces quiero pasar rápidamente a qué desarrollos son necesarios. Pues paso rápidamente porque ya me voy a enfocar entonces que como parte del convenio en que nos hemos enfocado en la gestión territorial, las acciones que les mencioné inicialmente, que tienen que ver con el Plan Nacional, todo lo que sea divulgación, digamos una serie de herramientas que tratamos de compilar para que al llevarla a los comités seccionales y a los comités locales, pues haya como por lo menos unas herramientas con las cuales hacer difusión y hacer algo de intervención. Las hemos organizado en 3 tipos fundamentalmente. Por un lado, herramientas que nos permitan identificar a la población informal. En segundo lugar, herramientas que nos permitan caracterizarla. Para eso hay un aliado acá esencial del sector trabajo que es el Ministerio de Salud. Las Secretarías de Salud departamentales y municipales tienen dentro de su plan de intervenciones colectivas asignado para el siguiente año y bueno, para las vigencias que vienen, unos recursos que les implican dentro de la dimensión de salud y ámbito laboral caracterizar la población informal. Entonces, si no aprovechamos eso como comités seccionales y como comités locales, como direcciones territoriales, pues estamos en nada, porque la primera entrada para empezar a actuar en torno a la informalidad, pues es caracterizarla, identificarla. Claro, a lo largo de las visitas de la asistencia territorial, nosotros sabemos que intuitivamente ya hay sectores, ¿no? Los mineros, los que hacen explotación de oro, los que hacen en ciertas regiones hay claramente unos actores que mueven el grueso de la mano de obra informal y que están, digamos, generando unas actividades muy productivas. Pero una cosa es que yo lo sepa de oídas, porque los veo, porque me hacen ruido, porque contaminan, y otra cosa es yo saber más o menos cuántos son, quiénes son, dónde están, y sobre todo el gran valor agregado de caracterizar, y es saber cómo me acerco a ellos. Hacer un mapa de actores es muy diferente a hacer un mapa de relacionamiento con esos actores. Pero si no tenemos el primero, ¿cómo hacemos el segundo? Más si queremos luego intervenir. Para reducir la informalidad necesitamos tener mapas de relacionamiento. ¿Cuál es el paso en el que vamos? Bueno, hagamos el mapeo inicialmente, identifiquémoslos, caractericemos. Para intervenirlos ya hay otras herramientas. El mismo ministerio tiene todos los programas en su otra rama de acción. Por el lado de la formalización está la red de formalización. Es una red nacional que actúa en los territorios. Están los programas con los que actúa esa red de formalización, que son los de reconversión laboral, los de apoyo a emprendimientos, etcétera, etcétera. Entonces hay maneras luego de intervenir a esas poblaciones. La primera parte de la película entonces tiene que ver es con su identificación y caracterización. ¿Qué otros desarrollos son necesarios? Seguir facilitando la formalización de las empresas, iniciativas como la ventanilla única empresarial, que reduzca los trámites y, como ya está evolucionando en Medellín, en Antioquia y en otros departamentos, donde incluso ya esta ventanilla orientan al empresario de cómo tiene que hacer todo el proceso de afiliación a seguridad social y sucedáneos. Otro desarrollo que es necesario y que hemos tratado de impulsar y darle como más cuerpo, más huesos, carne y huesos, es el desarrollo normativo en torno a los pisos de protección social. Evidentemente programas como los BEPS, como Colombia Mayor, están empezando a generar se conoce como tal y como lo denomina la OIT, los pisos de protección social. Pero protección social no es lo mismo que seguridad social. Una cosa es que yo condiciones mínimas futuras llevaderas, ¿no?, para la vida de una enorme cantidad de población que está en la vulnerabilidad en ese momento. Otra cosa es que esas personas efectivamente hagan, digamos, uso y sean garantes, encuentren instituciones garantes de su derecho a la... Son dos cosas complementarias, pero de alguna manera son diferentes. Que es articular programas que ya existen. Ya había mencionado el plan progresivo rural que tiene que ver con toda esta población que está en el campo colombiano, que no tiene ni conocimiento de sus derechos, que no conoce las rutas, que no conoce cómo es el proceso de afiliación a uno u otro tema, y de lo cual para eso hay también políticas y lineamientos en los que se debe seguir profundizando. Ya lo habíamos mencionado, este cuarto asunto tiene que ver con la profundización en las acciones de identificar, caracterizar, sensibilizar e intervenir. Por las intervenciones que escuché en el primer bloque, lo que es clave aquí es entonces, si esas intervenciones se van a empezar a hacer y van a empezar a caracterizar, me toca tener necesariamente en cuenta dos grandes variables. La primera, los tipos de actividad productiva, porque los tipos de riesgo, los tipos de enfermedad, los tipos, digamos, que se generan de cada una de esas actividades productivas van a diferirme totalmente entre regiones. No es lo mismo ser minero del carbón que ser minero del oro
del carbón en Boyacá, que es el minero del oro en Antioquia. Entonces, incluso cuando uno va a mirar al interior de cada una de las actividades económicas, se requieren, digamos, diferenciamientos que tengan en cuenta las variables regionales. Y en segundo lugar, por un lado estamos hablando de las actividades económicas, entonces en segundo tenemos que aplicar los enfoques diferenciales, sea el territorial, sea el etario, sea el poblacional. Territorios, poblaciones, por grupos de edad. Allí encontramos las claves, o tenemos que encontrar las claves de cómo aproximarnos a profundizar más en este acercamiento de la informalidad a la formalidad. Pero aquí nos falta, ese sí que es un terreno extenso para trabajar. Ese es todavía un terreno amplísimo. Uno puede tomar incluso estadísticas del DANE, mirar cómo está construido el PIB departamental y de ahí va a sacar las principales actividades económicas. Pero de ahí entrar a identificar actores, empresas, procesos, flujos para la afiliación y para la reducción de la informalidad nos queda un trecho enorme. Por último, una idea que también ha surgido, sobre todo a partir de la creación de mecanismos como la protección al cesante y cosas por el estilo, donde el subsistema de subsidio familiar empieza también a ser parte de todo este engranaje. Y de alguna manera eso contribuye también a la lucha contra la informalidad. Muchísimas gracias. Creo que ya terminaba. Ya terminaba la presentación. Muy amables por su tiempo.